Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. Ha pasado más de medio siglo desde que el hombre viajó por última vez a la Luna. El hombre, decimos, porque hasta ahora ninguna mujer ha podido ver de cerca nuestro satélite. Your mission specialist, Christina Hammock-Koch. Un techo de cristal en el espacio que la astronauta estadounidense Christina Koch va a romper el año que viene, en 2024, al formar parte de la misión con la que la NASA pretende regresar a la Luna y adelantarse así a sus rivales en la carrera por conquistar Marte. Por primera vez viajará también un astronauta negro. Nos lo cuenta Javier Gregory. Por primera vez en la historia de la exploración espacial, la NASA ha seleccionado a una mujer para viajar a la Luna. Christina Koch tiene 44 años, es ingeniera electrónica y es la astronauta estadounidense que más tiempo ha pasado en un vuelo espacial. Y tras ser elegida en un acto que se ha realizado en el famoso Centro Espacial de Houston, Christina Koch se mostraba así de emocionada por ser la primera mujer que pondrá rumbo a la Luna el año que viene. So, am I excited? Absolutely. Además, la primera tripulación de una nave espacial Orión está formada por un astronauta afroamericano, Victor Glover, y otro canadiense, Jeremy Hansen. Es la primera vez que la NASA viaja a la Luna con la colaboración de otra potencia espacial, en este caso Canadá, y esto es lo que destacaba el director de la NASA, Bill Nelson. This is the power of space. It unites people. Estos 4 astronautas, por primera vez una mujer, despegarán rumbo a la Luna el año que viene en una nave Orión, un viaje que no se realiza desde hace más de 50 años. Mientras la NASA se va preparando para ese viaje a la Luna, ayer la Fox narraba casi como si fuera un alunizaje más, la llegada a un aeropuerto de Nueva York del avión privado de Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos, que ha regresado ya a Manhattan para comparecer hoy martes ante un juez tras su imputación por los pagos para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, supuestamente con dinero recaudado para su campaña del año 2016. Una imputación inédita para un ex inquilino de la Casa Blanca que ha puesto en alerta a la policía de Nueva York, donde se teme que los seguidores de Donald Trump organicen hoy protestas violentas ante el tribunal. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, José Luis. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dejaba ayer este recado para quienes quieran mostrar su apoyo público al expresidente. Controlaos. Nueva York es nuestro hogar, no un patio de recreo en el que desatar vuestra ira, les ha dicho el regidor tras blindar con la policía de la ciudad que nunca duerme. La comparecencia de Trump ante el juez va a tener lugar esta tarde. Antes, en Bruselas, veremos izar una nueva bandera en la sede de la OTAN. La de Finlandia, que se va a convertir hoy en el 31º miembro de la Alianza Atlántica, un ingreso oficial que pilla a los finlandeses en pleno torbellino político tras la victoria de la derecha en las elecciones de este pasado domingo. Quien se queda fuera de la alianza por ahora es Suecia, debido al veto que han impuesto los gobiernos de Turquía y de Hungría. Ayer el secretario general de la OTAN trataba de calmar las inquietudes de Estocolmo. Asegurando que sería inconcebible que la alianza no reaccionase ante cualquier agresión contra Suecia, más aún ahora que su vecino Finlandia se integra en la OTAN. Todo esto de la actualidad internacional, que como ven es mucha para hoy, porque aquí en casa sigue el enfrentamiento cada vez más abierto entre Yolanda Díaz y la dirección de Podemos, que asegura que sería una tragedia, es textual, que no llegaran a un acuerdo para integrarse en la plataforma Sumar. Creo que ha de ser Podemos quien debe de explicar por qué en un día que era importante para España y que era un día alegre, no estaban. Allí había 15 formaciones políticas y supieron estar a la altura de las circunstancias. Por tanto, quien no está debe de explicarlo al país. Lo hemos puesto muy fácil y hemos hecho todo lo posible para poder llegar a ese acuerdo. Nosotros nos hubiese gustado estar arropando a Yolanda Díaz y que para ello, pues yo creo que la única cuestión que había que dirimir es esas primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía. Seguimos pensando que es necesario, que es esencial ese acuerdo electoral entre Podemos y Sumar. En la sede del Partido Popular disfrutan viendo la pelea entre Sumar y Podemos por ver quién tiene la culpa de la desunión de las izquierdas. El portavoz de la campaña de Feijóo, Borja Semper, tira de ironía para hablar de las tensiones entre los socios de gobierno. Un gobierno que llegó a este fin de semana siendo bipartito y que ha salido este fin de semana siendo tripartito. Y no seré yo quien le dé a Pedro Sánchez alertas, pero ojo con las marcas blancas. Y a quien le preocupa mucho es a Pablo Iglesias,
que fue su padre político, y hoy pues tiene una semana de pasión. El presidente del gobierno evita por ahora referirse a la disputa surgida a la izquierda del Partido Socialista y centra sus críticas en los populares, a los que acusa de alinearse con los grandes poderes. ¿Qué hace el Partido Popular cuando vota en contra de la reforma de las pensiones o, por ejemplo, vota en contra de un impuesto a las grandes energéticas, a las grandes entidades financieras? ¿Qué es lo que hace? El caldo gordo a los poderosos. El PP, cuando se cuadra, es siempre ante los poderosos. Con ambiente de precampaña electoral en España y pendientes de la comparecencia de Trump en Nueva York, empieza este martes, es 4 de abril. Jornada en la que vamos a tener dentro de menos de un par de horas noticia económica, los datos actualizados del paro. El Gobierno dice que tiene buenas perspectivas para el empleo en esta primavera gracias a la campaña turística de Semana Santa. Jordi Fábrega. El Gobierno apunta que el paro ha bajado en marzo después de 2 meses de subida. A ello habrían ayudado las contrataciones para Semana Santa en un mes en el que habitualmente el desempleo se reduce, salvo en 2020 en plena pandemia. Yolanda Díaz, ayer en Televisión Española. Que van a ser positivos, sabiendo que tenemos una cifra de paro muy relevante en nuestro país. Pero los datos de mañana van a ser positivos. Además, los datos que adelanta Seguridad Social a mitad de mes apuntan a una creación de empleo récord. Datos que llegan después de que en febrero el paro aumentara ligeramente en 2.600 personas, menos de lo habitual en los meses de febrero, y se crearan casi 90.000 puestos de trabajo. La Comisión Europea investiga preliminarmente si la fusión de las operadoras Orange y MásMóvil, por seguir con lo económico, que crearía un gigante de la telefonía en España, puede poner en riesgo la competencia. En Bruselas preocupa y mucho que la unión de los dos competidores cercanos acabe derivando en precios más altos y en una pérdida de calidad en el servicio. Información de Victoria García. El trasfondo de la investigación abierta por la Comisión Europea es evitar que con la fusión de Orange y MásMóvil suban los precios y se pierda calidad en el servicio. Así que en este primer paso no han dado luz verde a la fusión, como solicitaron las dos compañías en febrero. Ahora entra en la fase 2 para realizar un análisis pormenorizado del alcance de esta operación, porque en el comunicado que han emitido, la Comisión Europea dice que la fusión entre dos de los principales operadores elimina un competidor innovador y significativo, lo que puede derivar en precios más altos y menor calidad en el servicio para los clientes. Esta investigación tiene 90 días hábiles por delante y tiene que estar finiquitada el 21 de agosto. Orange ya ha dicho que espera demostrar a la Comisión que la fusión con MásMóvil es beneficiosa para los consumidores y para el sector de las comunicaciones. Del exterior, como les decía, la noticia va a estar hoy en Bruselas, una de las noticias de la Crónica del Mundo en Bruselas, donde se va a escenificar la ampliación de la OTAN con la incorporación de Finlandia como miembro de pleno derecho. Un paso que ampliará en más de 1.300 los kilómetros de frontera física entre el territorio de la Alianza y Rusia, donde insisten en hablar de la histeria rusófoba por parte de Occidente y advierten de que fortalecerán su presencia militar cerca de la nueva frontera. Allí, en Rusia, la policía ha detenido a una mujer como sospechosa del asesinato de un bloguero ultranacionalista cercano al Kremlin. Es Daria Trepova, una joven rusa que supuestamente llevó hasta una cafetería de San Petersburgo el busto que escondía la bomba que acabó con la vida de Vladlen Tatarsky este domingo. En su declaración policial, Trepova reconocía ser la mujer que aparece en las imágenes de seguridad del local, aunque se desconoce si estaba al tanto de lo que realmente contenía ese paquete. Informa desde Moscú Javier González Cuesta. La policía rusa tardó algo más de 12 horas en detener a la mujer que llevó la bomba que mató al bloguero ruso Vladlen Tatarsky. Daria Trepova no tenía un plan de huida. Solo se había escondido en el piso de un amigo donde fue arrestada. Las autoridades rusas aseguraron que detrás estaban los servicios secretos ucranianos y la plataforma de Navalny, solo porque Trepova era una activista más contra la guerra. En el vídeo difundido por los servicios de seguridad rusos, Trepova reconocía haber entregado la estatuilla bomba que mató a Tatarsky. Sin embargo, no dijo quién se la llevó. La prensa rusa especulaba ayer con que podía haber sido engañada, ya que habría pensado que dentro solo había un aparato de escucha. El Kremlin busca 2 o 3 personas más relacionadas con el suceso. Mientras tanto, aparecen más preguntas que respuestas. En Israel, mientras, el ministro de Defensa, al que Netanyahu cesó hace un par de semanas por oponerse a la reforma de la justicia, ha reaparecido. Y lo ha hecho junto al primer ministro, después de que la oficina de Netanyahu revirtiera su cese, al menos durante el tiempo en el que se estudian posibles alternativas a esa polémica reforma. Ángel Bellascusa. Como si nunca hubiese pasado nada, Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Galán, aparecieron este lunes juntos en una base aérea. Fuentes del Ejecutivo israelí dicen a la prensa de ese país que finalmente no se le ha cesado por motivos de seguridad y
que en el tiempo en el que esa reforma judicial esté pausada, el ministro, que iba a criticar en público la propuesta de Netanyahu, seguirá en su cargo. La reforma judicial, que busca dar más poder al Parlamento frente al Tribunal Supremo, sigue de momento pausada y este lunes una sentencia de esa Corte da la medida de por qué quizás los ultraortodoxos y los nacionalistas quieren atar en corto a la justicia. El alto tribunal ha fallado en contra del desalojo de una familia palestina que vive en un barrio de Jerusalén Este y que ha luchado durante 32 años por mantener su casa. El caso estaba apoyado por grupos de extrema derecha que tendrán que pagar 5.560 euros a la familia afectada. Más asuntos de vuelta a casa. El Consejo General de Dentistas exige al Ministerio de Sanidad que cambie la ley que regula las sociedades profesionales, con un fin: evitar los cierres por sorpresa, de los que hemos visto algunos ejemplos en los últimos años, esos cierres por sorpresa de diferentes clínicas dentales. El último, el de Smaident, que deja a al menos un centenar de usuarios afectados en centros de la Comunidad de Madrid y también en Badalona, a los que esta organización colegial ha hecho una serie de recomendaciones. La información la tiene Ana Corbatón. La organización colegial explica que como el propietario de la cadena no es dentista, no está sujeto al código deontológico que marcan los colegios profesionales, y eso le permite, como ha ocurrido ya en otras franquicias del sector, cerrar el negocio de forma repentina. Por eso piden al Gobierno que, por ley, quienes estén al mando de estas empresas sean odontólogos colegiados. El doctor Óscar Castro es el presidente del Consejo General de Dentistas. Cuando hay un jefe por encima que no es dentista, puede hacer algunas cosas de estas como las que estamos viendo, de desaparecer de la noche a la mañana y dejar a la gente, pues eso, sin dinero y sin dientes. Aconsejan a los afectados que pidan una copia de su historia clínica porque es lo que va a determinar si hubo mala praxis y en qué punto estaban los tratamientos inacabados. Obtener ese documento es un derecho de los pacientes, así que si la empresa se niega a darlo, será un juez el que lo ordene. Les recomiendan también que contacten con la Consejería de Sanidad de su comunidad y con las asociaciones de consumidores locales para recibir asesoramiento jurídico. Y el juez ha decretado prisión sin fianza para el ciberdelincuente que presuntamente está detrás del ataque que sufrió el año pasado la red que conecta a los tribunales con la Administración de Hacienda. Miguel Ángel Campos. José Luis Huerta accedió a las cuentas de casi 600.000 contribuyentes a través de un ciberataque en octubre pasado al Punto Neutro Judicial, la red del Poder Judicial que conecta a los juzgados con distintas instituciones del Estado, y vendió los datos obtenidos a cambio de bitcoins. El juez José Luis Calama ha ordenado la prisión provisional y sin posibilidad de fianza para el hacker de 19 años ante el riesgo de fuga, reiteración delictiva y de destrucción de pruebas. Para la detención de Huerta, alias Alcasec, quien llevaba una vida de lujo impropia de su edad, ha sido necesaria la intervención de la Policía Nacional, así como el CNI y otras instituciones públicas. Es el momento de conectar con algunas de nuestras emisoras para que nos cuenten las historias más llamativas en sus territorios. Hoy en Baleares, Mamen Municio. Buen día, Mamen. Hola, ¿qué tal? Buen día. En Andalucía, Natalia Perales. Buenos días. Hola, buenos días. Natalia, voy a empezar contigo porque hay una nota aquí que no entiendo. Dice: partido, gol y míster, todo el mismo día, pero esto necesita explicación. Sí, se llama Iván Breñé, él es futbolista del filial del Ceuta y tuvo un día de estos para recordar. En un día le dio la victoria a su equipo, obtuvo el título de míster internacional, pero además en distintas ciudades con el estrecho de Gibraltar por medio. Os cuento si queréis. Mire, a las 1:30 jugó en Sevilla con su filial un partido y a las 9 de la noche tenía que estar en Ceuta preparado ya para el certamen. Hizo las dos cosas y lo hizo bien. Marcó el gol de la victoria, cogió el barco de vuelta a Ceuta y llegó a la gala 15 minutos antes, pero nos cuenta que tuvo que desfilar sin maquillarse ni peinarse, no le dio tiempo. Vamos a escucharlo. Teníamos partido a las 1:30 y yo ya iba agobiado para el certamen y hicimos todo lo posible para llegar. Al final jugamos a las 1:30 contra el Sevilla, pudimos ganar, metí yo el gol de la victoria y llegué justo a las 8:45, 15 minutos antes del certamen, justo para hacer la entrevista y subir a desfilar sin maquillarme y sin peinarme. Y ganó él sin maquillarse ni peinarse, ya en mérito. Demostró además que en él no se da el refrán ese de quien mucho abarca poco aprieta. Sí, desde luego. El que sí se cumple es el de a quien madruga Dios le ayuda. Todo en el mismo día. Bueno, Mamen, el proyecto Pequeños Tiburones, que ha permitido liberar en aguas de Cabrera tiburones. Sí, son pequeños. Ah, vale. Digo. Son alitanes, llegan hasta los 125. Vale. No hay que asustarse. No, tranquilidad. Además, es interesante porque
porque se trata de una especie pues que está en peligro de extinción y es una iniciativa, bueno, que se trata de alguna manera, pues que si funciona, repetirlo con otras especies de tiburones y rayas amenazadas y así, pues bueno, conservar de alguna manera mejor, ¿no?, toda la biodiversidad marina que hay en aguas de Baleares. Como bien dices, este proyecto ha liberado los 16 primeros alitanes. Los huevos fueron recuperados del medio marino para cuidarlos en cautividad y posteriormente liberarlos en el medio natural y así incrementar la población. Desde que se inició el proyecto han nacido 155 ejemplares en centros de cría controlados y ahora se han liberado estos 16 una vez que ya han alcanzado un peso mínimo de 800 gramos y un tamaño aproximado de 75 centímetros. Tienen unos transmisores pequeños en el abdomen y además desde ahí, pues claro, se van a emitir información sobre su localización durante 6 años y también llevan una marca externa que les va a permitir ser identificados en caso de captura. En Sevilla hay un hombre que se ha tatuado la receta del serranito, Natalia. Pues sí, la verdad es que estamos acostumbrados a otros tatuajes, ¿no? ¿Sí? Con aquellas frases míticas, no sé, el nombre de un ser querido, la imagen de un Cristo o un ídolo, pero este sevillano ha optado por tatuarse la receta del serranito, ese bocadillo, para quien no lo conozca, que es tan típico aquí en Andalucía. Se lo ha tatuado en el muslo, este sevillano que no conocemos, aunque parece que le gusta comer bien, no la palabra serranito, sino la receta con todos sus ingredientes, con su pan, su rodaja de tomate, el jamón serrano y hasta el alioli lo vemos en la piel de este hombre. El tatuaje ha revolucionado las redes y ha generado incluso debate sobre los ingredientes que debe llevar. En fin, que el tatuaje es como para tener hambre y querer ponerse a dieta. Te miras el brazo y ahí está la tentación permanente. Como para equivocarte. En fin, Natalia Mamen, gracias, un beso. Hasta luego. Adiós. Vamos con la recomendación cultural. Trazar referencias a la actualidad desde episodios pasados de la historia se ha convertido en la especialidad de la escritora norirlandesa Maggie O'Farrell, que en su última novela viaja al Renacimiento italiano. Nos lo va a contar Pepa Blanes. La escritora Maggie O'Farrell ha encontrado en la novela histórica la forma de hablar de temas actuales que afectan a la sociedad, pero sobre todo a las mujeres. Lo hizo en Hamlet, donde contaba la infancia del hijo de Shakespeare, que inspiró Hamlet, y lo hace en Retrato de casada, sobre el asesinato de Lucrecia de Medici. Me interesan las historias que se han dejado de lado, a las que no se les hace caso. En la novela de Libros del Asteroide recrea la vida de Lucrecia de Medici, obligada a casarse con un duque mayor que ella y muerta en extrañas circunstancias. La versión oficial siempre dijo que murió de fiebres, pero Farrell abre la vía a un posible asesinato a manos de ese marido que no obtuvo lo único que buscaba, descendencia. Para mí es muy importante reflejar las diferencias de clase, señalaba la autora, que muestra también la relación entre Lucrecia y los criados, rompiendo el orden de ese renacimiento. Retrato de casada es una novela que nos lleva a esa Florencia renacentista, donde el poder político y el poder familiar eran un hervidero y donde las mujeres eran tratadas como una parte más del juego político, casándolas para afianzar la unidad de ducados y de reinos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.